Hola familia, es un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión trayéndoles un nuevo video que está muy interesante. Hoy te muestro una coloración de bajo mantenimiento. Esta se llama Money Piece. Es una tendencia, como te dije anteriormente, de bajo mantenimiento, ya que el retoque puede ser a los 4 o 6 meses si tú lo deseas. Y lo padre es que es una técnica que te hará brillar en todo momento. En este video te doy el paso a paso para lograr un Money Piece que va a enmarcar la silueta de tu rostro. Ella es Yuridia, la modelo del día de hoy. Vamos a realizar un precorte ya que vamos a hacer un cambio de imagen radical que sé que les va a encantar. Por lo tanto, vamos a cortar un poco de lo largo. Observen que Yuridia trae como 10 centímetros de crecimiento natural y el resto del cabello está teñido de rojo, un rojo fantasía. El extraer este tipo de tonos, créanme que es hasta más difícil que hacerlo en un tono negro. Por lo pronto esta chica quiere realizarse un Money Piece, quiere iluminación en el rostro, ya que en el resto del cabello lo vamos a oscurecer a un nivel castaño. Observen la sección que voy a realizar para hacer este Money Piece. La fórmula que voy a utilizar para iniciar con este procedimiento van a ser 4 tapas de polvo de colorante más 200 gramos de peróxido de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Vamos a iniciar por la parte del flequillo haciendo una sección sumamente delgada, recta, y vamos a aplicar el producto de crecimiento a puntas. Es muy importante que cuando ustedes vayan a trabajar el decolorante y más cuando hay cabello teñido de rojo, lo hagan con secciones muy delgadas para obtener una mejor aclaración. Aquí yo estoy aplicando el decolorante de crecimiento a puntas porque créanme que los tonos rojos son muy difícil de eliminar y más cuando son tonos rojos fantasía. A medida que vaya avanzando y cuando empiece a revisar, ustedes se van a dar cuenta cómo en el crecimiento natural se va dando la aclaración sin ningún problema y donde está la concentración del tono rojo, este toma una tonalidad completamente diferente. Observen que sigo haciendo secciones muy pero muy delgadas y aplicando el decolorante de crecimiento a puntas. Cuando vayan a realizar este tipo de efectos es muy importante que hagan la sección y trabajen sobre esta, porque hay personas que trabajan sin seccionar el cabello y es ahí cuando no queda un trabajo limpio, un trabajo estético. Cualquier trabajo que vayan a realizar ustedes, es importante que realicen secciones para que al momento de peinar el cabello o lucir el efecto, este se vea muy bonito. De esta manera vamos a trabajar todo este lateral, aplicando el decolorante de crecimiento a puntas. Una vez terminado este lateral, nos pasamos al siguiente y lo trabajamos de la misma manera. Una vez terminado de empapelar el Money Piece, le vamos a dar un tiempo con calor de 15 minutos. Pasado ese tiempo vamos a revisar paquete por paquete. Quiero que observen cómo se está dando la aclaración. Donde el cabello es natural, la aclaración se dio sin ningún problema. En el resto del cabello se ve un rojo
más pálido. Eso es lo que pasa cuando hay coloraciones en rojo o que son tonos en fantasía. Los tonos fantasía son muy difíciles de eliminar y se van a dar cuenta al final de la decoloración que todavía sigue predominando un reflejo rojo, quizás ya no tan intenso como lo tiene la modelo en este momento, pero sigue predominando ese reflejo rojo. Yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a realizar una extracción de estos tonos, no traten de eliminar completamente ese reflejo, porque llega un momento en que este ya no aclara más. Tienen que esperarse un mes, 2 meses para seguir con la extracción. Pero si este color quedó en un tono, un rojo clarito, ustedes pueden neutralizar ese tono aplicando una tonalidad como lo vamos a ver más adelante y ya no siguen sobreprocesando el cabello, que eso es lo más importante. Aquí se va a revisar paquete por paquete y se va a aplicar de nuevo producto para activar el decolorante y este siga aclarando. Una vez revisado todos los paquetes, vamos a dar un tiempo de pose con calor de 20 minutos. Si no utilizan el activador de calor, pueden dejar de 30 a 35 minutos naturales. Una vez revisado todos los paquetes, vamos a aplicar el tinte en el resto del cabello. Recuerdan que les comenté que mi modelo quiere un cambio radical, quiere una melena más corta, quiere una tonalidad oscura en el resto del cabello para dejarlo descansar y no estarse aplicando tan seguido los tintes rojos. Vamos a hacer una fórmula con 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más 15 gramos de tono 512 más 15 gramos de tono 4 natural. Mezclamos perfectamente bien esta fórmula. Vamos a empezar la aplicación primeramente en todo el crecimiento del Money Piece y después vamos a pasarnos al resto del cabello. Vamos a aplicar este tono de crecimiento hasta las puntas. Recuerden que queremos neutralizar la intensidad del tono rojo. Es por eso que estoy aplicando 5.12 y 4 natural. Y con esto vamos a contrarrestar un poco la intensidad del rojo. Es importante que cuando ustedes estén aplicando algún tinte que quieran neutralizar o cualquier tinte, es importante que saturen perfectamente bien y más cuando quieren ocultar cierta tonalidad, como es en el caso de mi modelo, que es un tono rojo tan intenso. Hay que aplicar producto suficiente. Hay personas que escatiman mucho el producto y obtienen aclaraciones o coloraciones no parejas. Hay partes que se ven más claras, otras que se ven más oscuras, y eso es porque muchas veces no hacen la aplicación correcta, no aplican la cantidad suficiente de tinte. Una vez aplicado todo el tinte, damos un tiempo de pose de 20 minutos naturales. ¿Quieres aprender a cortar el cabello, a hacer diferentes técnicas de coloración como son balayage, mechas normales, mechas universales y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Pasado ese tiempo, llevamos a la modelo al lavabo. Quiero que observen cómo está la aclaración. Donde el cabello es natural, tenemos una aclaración perfecta, y donde el cabello estaba teñido de rojo, observen, nos sigue quedando un reflejo rojo muy diluido. En este momento se ve como un rosita palo, ya no tiene la intensidad, pero ya no podemos seguir aclarando. Si yo sigo aclarando, lo único que voy a lograr es sobreprocesar el cabello. Es muy importante que sepan
¿Cuándo parar? No porque la clienta quiera un tono súper rubio, porque todas quieren, cuando trae tinte rojo, por lo regular quieren que a la primera les quede un tono ceniza. Definitivamente eso no es posible. Se tienen que ir paso a paso y darle el tiempo al cabello para que se recupere, porque si ustedes siguen decolorando, créanme que van a terminar con el cabello en las manos. En este momento nosotros ya no vamos a seguir decolorando, vamos a frenar la decoloración. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a neutralizar ese tono rosa que nos quedó en puntas con un matiz, que próximamente lo vamos a ver. Por lo pronto Lupita va a retirar todo el decolorante para frenar ya la aclaración. Observen que el cabello de mi modelo está completamente resistente. Para mí es muy importante cuidar la hebra capilar. Este cabello no se rompe, no está dañado, pero sé que si sigo decolorando puede llegar el momento en que se pueda romper. Prefiero parar y hacer un trabajo bonito y con el cabello en buen estado. Una vez retirado todo el decolorante, se hace el cabello decolorado a un lado y se empieza a retirar el tinte del cabello teñido. Es importante que no manchen el cabello que está decolorado. Hay que retirar el tinte con abundante agua para que no nos manche el cabello decolorado. Observen cómo las chicas están sosteniendo el cabello y tratando de no manchar el cabello decolorado. Ustedes pueden realizar una decoloración hermosa, muy bonita, pero si no retiran el tinte de la manera correcta, pueden manchar el trabajo de la decoloración. Es muy importante cuando vayan a lavar el cabello, lo hagan de la manera correcta para que no obtengan un cabello manchado, porque como les comenté, pueden tener una decoloración muy bonita, lo pueden manchar con un tinte oscuro. Observen cómo está la aclaración. Observen que la elasticidad del cabello está muy bien, pero no porque el cabello pudiera seguir aguantando más decoloración, yo iba a continuar. Una vez retirado el tinte, es momento de dar champú con baño astringente de limpieza profunda. Este champú nos va a ayudar a eliminar todos los residuos de decolorante y a eliminar un poquito la saturación del color. Ahora es momento de perfilar el corte. Recuerden que mi modelo quiere un look completamente diferente y es por eso que vamos a cortarle una melena ligeramente cóncava. La verdad que el resultado final de esta chica es sorprendente. Observen cómo se ve el color. Todavía no aplicamos el matiz para corregir el tono de medios a puntas. Este corte es muy bonito, está en super tendencia en este momento. Las melenas cóncavas dan un toque muy femenino a quien las aporta. Además tienen mucho movimiento, se los súper recomiendo. Para matizar el Money Piece voy a empezar con la prepigmentación y voy a utilizar 15 mililitros de agua más 7.5 de tono 5.4. Este lo voy a aplicar en lo dorado y lo voy a barrer ligeramente a las puntas. Recuerden que aquí es muy importante no saturar, solamente dar una ligera barnizada porque enseguida va el matiz. Fórmula del matiz, voy a utilizar 75 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 15 gramos de tono 7.12 más 7.5 de tono 6.1. Lo vamos a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar encima de la prepigmentación.
Recuerden que la prepigmentación fue una ligera barnizada. Ahora, al momento de aplicar el matiz, aquí saturamos perfectamente bien para que haya una mejor absorción. Si ustedes aplican el tono sobre una base como la que nos quedó a nosotros, que el crecimiento dorado y las puntas con un tono como rosado lo aplican directamente, van a obtener una coloración de diferente tonalidad. Aquí nosotros al momento de prepigmentar, ¿qué estamos haciendo? Estamos emparejando la base para aplicar el matiz y obtener una coloración más pareja. Posiblemente vayamos a tener un ligero reflejo de medios a puntas, pero será mínimo, que visualmente no se va a percibir. Damos un tiempo de pose de 10 minutos naturales. Pasado ese tiempo, llevamos a la modelo al lavabo y retiramos el color con el baño retención. Recuerden que es sumamente importante aplicar los productos adecuados para mayor durabilidad del color. Inmediatamente después sellamos la coloración con la mascarilla color firme de Yenvir. Quiero que observen cómo se ve ya la tonalidad del Money Peace. Para dar el acabado final vamos a utilizar liso hidratado de Yenvir. Este suero hidratante nos va a ayudar a mantener un liso perfecto libre de frizz. Definitivamente este Money Peace quedó muy bonito y no se ve la diferencia de tono de medios a puntas con el crecimiento. Este es el resultado final. La verdad que a mí me encantó. Esta chica pasó de tener un cabello rojo encendido a tener un castaño natural, pero con una tonalidad que le va a generar mucha luz a su rostro. Lo puede peinar de diferentes maneras y en cada una de ellas va a lucir con un efecto diferente. Ya tienes toda la técnica para realizarlo, así que te invito a practicar y practicar hasta que domines la técnica. Gracias familia por acompañarme en este tutorial. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios porque son la base de mis siguientes videos. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo.